Secundaria primer grado. Historia. Incas, mayas y mexicas. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes habitaban hace varios siglos el lugar donde ahora vives? Hace cientos de años existieron diferentes civilizaciones que habitaron el continente americano. Con la llegada de los europeos, algunas desaparecieron, pero algunos otros grupos descendientes de estas antiguas civilizaciones han permanecido hasta nuestros días, conservando sus creencias y costumbres. Los mayas, los mexicas y los incas son solo 3 culturas de las muchas que se desarrollaron en América. Cada una de ellas tenía características propias que las hicieron diferentes de las culturas de otras partes del mundo. Acompáñame a ver más sobre ellas. Cuando los españoles llegaron a América, la civilización maya estaba en decadencia. Se han considerado como posibles causas del declive de la cultura maya los conflictos entre los diferentes pueblos que conformaban esta cultura y los desastres ambientales. Los mexicas fundaron su ciudad capital, la Gran Tenochtitlan, en 1325. 100 años después ya eran el pueblo dominante de la región. Los mexicas fueron un pueblo guerrero que dominó la región central de México y que se encontraba en su apogeo a la llegada de los españoles. ¿Qué culturas prehispánicas conoces? La olmeca, la teotihuacana, la mixteca, la maya. Bueno, yo conozco la olmeca, la tolteca, la mixteca, la mexica, la azteca y la maya. Conozco la teotihuacana, mexica, olmeca, zapoteca, mixteca, culturas del occidente, y pues sé en qué siglos parten y también sé qué culturas tienen, bueno, cuáles fueron sus tradiciones, sus ofrendas, todo lo relacionado con ellas. Yo conozco la chichimeca, la olmeca, la mixteca, la teotihuacana, la azteca, entre otras. La maya, otomí, huichol, entre otras, chichimeca, ya. Pues no conozco muchas, pero sí conozco algunas como la chichimeca, la teotihuacana, la azteca, la maya y creo que nada más. Investiga qué cultura o culturas prehispánicas habitaron en tu entidad. En el occidente de Sudamérica, enmarcada por la cordillera de los Andes, la civilización inca se expandió a lo largo de un gran territorio que comprendía parte de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Su estructura social estaba encabezada por el inca o gobernante. Debajo se encontraban sus descendientes y familia cercana. Con la llegada de los españoles, las grandes civilizaciones de Mesoamérica y Sudamérica llegaron a su fin. Pero, ¿cómo fueron conquistados estos pueblos? Hernán Cortés llegó a Veracruz en 1519. Su expedición conquistó México Tenochtitlan en 1521, con la ayuda de pueblos como los tlaxcaltecas, quienes eran enemigos de los mexicas. Tras la derrota de los mexicas, se instauró el virreinato de la Nueva España, una de las colonias españolas más importantes de América. En Sudamérica, Francisco Pizarro conquistó Cusco, la capital inca, en 1533. En este lugar se instauró la capital del virreinato del Perú. De las instituciones políticas, económicas y sociales que se crearon para las colonias, destaca la encomienda. El sistema de encomienda surgió como un derecho de ceder tierras a españoles, con el consentimiento del rey por haber contribuido a la conquista. A los encomenderos se les asignaban tierras y cierto número de indígenas para trabajarlas. Entre las obligaciones de los encomenderos estaba procurar la evangelización de los indígenas. No obstante, el maltrato a la población nativa, el sistema político y la forma en que la corona se apropió de estas regiones pusieron en duda la legitimidad de la conquista. Las conquistas de los españoles y sus derechos sobre las tierras americanas generaron posturas diferentes entre los pensadores de la época.
Pero, ¿cuáles fueron las discusiones sobre la legitimidad de las conquistas? Viajemos en el tiempo. Estamos en la ciudad de Valladolid, España, a mediados del siglo XVI, donde se llevan a cabo las discusiones sobre la legitimidad de las conquistas, es decir, sobre los derechos que España tiene, no solo sobre las tierras, sino sobre los indígenas que las habitan. Algunos pensadores están a favor de la conquista, tal es el caso de Juan Ginés de Sepúlveda. La conquista está justificada en el momento en el que el Papa otorga a los reyes católicos el derecho de ser dueños de las tierras que han descubierto. Considero que la guerra contra los nativos es justa debido a sus pecados e idolatrías, por lo que es deber de los pueblos civilizados someter a los salvajes y evangelizarlos, porque la única religión existente es la católica. Además, la corona española debe evitar las guerras entre ellos. Por su parte, Francisco de Vitoria, un profesor de teología, piensa: Reconozco que las tierras de América pertenecen a los indígenas que en ellas habitan, pero estos deben respetar el orden natural de las cosas, que incluye la libre circulación de ideas, bienes y personas. Si los indígenas no respetan este orden, la corona española tiene todo el derecho de hacerles la guerra. Fray Bartolomé de las Casas, enviado a la Nueva España para evangelizar a los indígenas, declara: Sostengo que los únicos dueños de estas tierras son los indígenas y que los españoles solo pueden venir aquí para convertir a los nativos a la fe católica. La colonización debe ser pacífica y todas las guerras contra los indígenas son injustas. Se deben suprimir las encomiendas porque solo han generado la esclavitud y todo tipo de abusos y atropellos contra los indígenas. Los indígenas deben recibir una retribución por sus servicios y no deben ser maltratados. Finalmente, estas son sus tierras. Las conquistas españolas han provocado opiniones encontradas desde el siglo XVI hasta nuestros días. ¿Ustedes qué opinan? ¿Comparten algunas de las posturas mencionadas en el programa? Durante los siglos XVI y XVII, en el mundo se desarrollaron una serie de flujos migratorios que cambiaron las características culturales, políticas, económicas y sociales de algunas regiones del planeta. ¿Cuáles fueron las causas de estos movimientos de población? ¿De qué naciones salían y a dónde se dirigían las personas? Acompáñenme a descubrirlo. A partir de los descubrimientos de nuevos territorios, Europa inició un proceso de migración en el siglo XVI. Muchos portugueses migraron al occidente del actual Brasil, a las costas occidental y oriental de África y algunas zonas de las costas de India. Por su parte, muchos españoles se establecieron en los territorios conquistados en el norte, centro y sur de América y en colonias en las Filipinas. Un siglo después, los ingleses comenzaron a poblar la zona de la costa atlántica de América del Norte. Posteriormente, esta zona sería conocida como las 13 colonias, que con el transcurso del tiempo formaron los Estados Unidos de América. Los franceses, por su parte, comenzaron a colonizar la actual provincia de Quebec, en Canadá, el valle del río Mississippi, algunas islas del Caribe y la Guayana francesa. Todos estos movimientos iniciaron durante los primeros años del siglo XVI y continúan hasta el presente. Fueron varios los movimientos que impulsaron a algunos europeos a emigrar. Veamos algunas historias y leyendas que propiciaron los movimientos migratorios ocurridos en este periodo. Durante los siglos XVI y XVII se difundieron por el mundo historias y leyendas que llamaron la atención de los viajeros. Las historias sobre las riquezas de los incas motivaron a muchos españoles a viajar a América en busca de riqueza, gloria y aventuras. Una historia que despertó la avaricia de los aventureros en América fue la leyenda de El Dorado. La historia cuenta que un cacique de Sudamérica realizaba ofrendas de oro en una laguna en honor de su esposa y su hija ahogadas. Él espolvoreaba de oro su cuerpo y se bañaba en las aguas de la laguna, dejando que el polvo de oro cayera al fondo. De ahí el nombre de El Dorado.
Con el tiempo, los aventureros pensaron que El Dorado era una ciudad perdida donde abundaba el oro y la buscaron en vano por todas partes. Durante el siglo XVI, Europa experimentó cambios que afectaron la forma de vivir y pensar de sus habitantes. Con la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero, se inició el proceso conocido como Reforma, movimiento que denunció los excesos de la Iglesia Católica y sirvió de base para la fundación de iglesias protestantes. La Reforma tuvo importantes consecuencias debido a que muchas personas abandonaron sus lugares de origen por motivos religiosos. Por ejemplo, muchos protestantes que vivían en naciones católicas fueron perseguidos y huyeron a aquellos territorios que apoyaban la Reforma, como los estados germánicos y Holanda. ¿Cómo creen que la Reforma influyó en los flujos migratorios de los europeos? En Francia se había establecido un decreto en 1598 que permitía la libertad de culto. Esto favoreció a los protestantes franceses llamados hugonotes. Casi un siglo después, en 1685, Luis XIV anuló el decreto. Como consecuencia, los hugonotes fueron perseguidos y reprimidos por los soldados reales. Al ser agredidos, la mayoría migró hacia África del Sur, pero también encontraron refugio en regiones donde era tolerado el protestantismo, como Suiza, Países Bajos, los estados germánicos e Inglaterra. Hacia América también migraron grupos protestantes de muchas partes de Europa, en especial de Inglaterra. Otro factor que impulsó a las personas de esa época a migrar fue el deseo de poseer tierras a las que no tenían acceso en sus lugares de origen y así poder enriquecerse fácilmente. Ahora revisemos el papel de las guerras en los movimientos de la población. La religión no fue la única fuente de conflictos entre los europeos durante los siglos XVI y XVII. Las naciones también se enfrentaron para controlar las rutas de comercio o para alcanzar una situación de predominio en Europa. Ejemplos de conflictos en este periodo son la Guerra de los 80 años entre España y Holanda y la Guerra de los 30 años en la que participaron varias naciones del centro de Europa. Estas guerras provocaron la disminución de las condiciones de vida en las regiones en conflicto, la difusión de epidemias y, en consecuencia, la búsqueda de zonas que no estuvieran afectadas por estas enfermedades. ¿Sabías que durante el siglo XVI la mayor parte del comercio de esclavos africanos lo realizaban piratas y comerciantes particulares? El tráfico de esclavos lo iniciaron los portugueses desde finales del siglo XV. En el siglo XVII, grandes compañías se hicieron cargo de este comercio. Construyeron fuertes en las costas africanas para almacenar a los desafortunados que capturaban en el interior del continente. Se estima que entre los siglos XV y XIX, alrededor de 100 millones de hombres y mujeres africanos fueron arrebatados de sus comunidades para ser vendidos en América y Asia. Por cada esclavo vendido, otros 4 morían durante su captura o por las duras condiciones del viaje. ¿Se imaginan cuántos europeos decidieron dejar sus lugares de origen para embarcarse en la aventura del Nuevo Mundo? Veamos algunas cifras. Hacia 1570 se estima que en la Nueva España había 30.000 habitantes españoles, en comparación con los 3.500.000 nativos. Es decir, por cada español había alrededor de 166 indígenas. Por otro lado, la población europea que ocupaba América del Norte en 1660 era de poco más de 200.000 habitantes. 110 años después, en 1770, ya eran aproximadamente 2 millones. 3 de cada 4 norteamericanos eran de ascendencia inglesa o irlandesa. ¿Cómo crees que el mundo cambió a partir de las migraciones europeas? ¿Consideras que las personas de tu comunidad se relacionan de alguna forma con esas migraciones?